Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a La Quinta Pata de la Noticia, este espacio plural donde debatimos con información y con respeto sobre todos los temas de la actualidad. Vamos a estar hablando un ratito sobre lo que dejó la intervención de Marcos Peña en el Congreso de la Nación ante los diputados. Fue su segunda presentación dando su informe, respondiendo preguntas. Comenzó antes de las 13 y recién terminó. Dejó algunas definiciones importantes que vamos a estar debatiendo a lo largo del programa de hoy. Habló sobre el segundo semestre, inflación, también sobre los desaparecidos, todo esto esta noche. También vamos a hablar sobre la corrupción M y la corrupción K, la guerra de denuncias. ¿Todo es lo mismo? Los Panama Papers o Tesur, ¿todo es lo mismo? Esa es la sensación, lo vamos a estar debatiendo esta noche, y también sobre el paro docente. Por supuesto que vamos a debatir sobre el reclamo de los maestros, pero también vamos a meternos en el aula y nos vamos a preguntar qué está pasando con la educación en la Argentina. Todo esto esta noche en La Quinta Pata de la Noticia. Presentamos el equipo y le damos la bienvenida a Tato Yang, que se incorpora hoy. Tato, buenas noches. Gracias, buenas noches. Espero sumar. Es un gusto. Eso esperamos. Todos esperamos. Esperemos que sume. Diego, Cecilia, Jessica, ¿cómo va? ¿Vuelta? Buenas noches. Muy bien, decíamos paro esta jornada, 24 horas de paro docente, 9 millones de chicos estuvieron hoy sin clases en Argentina. El Consejo Federal de Educación, reunido en Purmamarca, afirmó la unánime voluntad de construir sobre lo construido a lo largo de estos años en pos de concretar los desafíos pendientes que requiere la República Argentina. Para afianzar el valor central de la educación como principal política de Estado que garantiza el desarrollo social y económico del país sostenido en el tiempo. ¿Qué posibilidades hay de que haya una nueva negociación salarial? ¿Existe alguna o ninguna? No, la verdad que lo hemos marcado, no existe ninguna por dos razones. La primera es porque creemos que los aumentos que han dado en general son significativos, y además como venimos marcando vemos una caída de los índices de inflación que ya se empezaron a dar en julio. Yo lamento mucho por varias razones, pero la principal es porque los paros le hacen mucho daño a la educación estatal, que es la que estamos con el presidente tratando de recuperar, porque es la única manera de garantizar realmente que uno nazca donde nazca en nuestra querida Argentina tenga una escuela de calidad cerca de su casa. Está reclamando al gobierno cuestiones que son básicas. Primero, no perder poder adquisitivo del salario, porque ni siquiera estamos discutiendo aumento, estamos discutiendo no perder poder adquisitivo en relación a la inflación. Si el gobierno tiene esa razón y dice no, de acá no nos movemos, eso va a generar una presión mayor y va a alentar el conflicto. Hay el debate sobre el aumento salarial, sobre reapertura de paritarias, sí o no. Pero hay otro debate de fondo, lo que decía el ministro Bullrich. ¿El paro daña a la educación? Ya nos acompañan tres especialistas en el tema. Mario Barletta, que fue rector de la Universidad Litoral, es diputado nacional de Cambiemos y miembro de la Comisión de Educación. Silvana Wirtz, que es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza. Y Eduardo Macaluce, que fue diputado nacional, es profesor de literatura y volvió al aula en el 2011. En el 2011, sí. ¿Daña la educación, como dijo el ministro, un paro como el de hoy? Lo que daña la educación es lo que pasa en los barrios y en las escuelas. Las escuelas no son ajenas a los problemas que tienen los barrios. Y en La Ferrer, por ejemplo, los cortes de luz, las inundaciones cuando llueve un poquito, la falta de dinero, de ingresos, la desestructuración que provocó en los 90 en la sociedad, las políticas de gobierno, hoy se ven en la escuela, se ven los chicos que tenemos nosotros, son por ahí hijos o nietos de los padres que fueron despedidos en los 90. Entonces, nosotros llamamos la atención con este paro acerca de la problemática que hay. ¿Uno se puede hacer cargo o no? Si se quiere ser capcioso, se lamentará y se golpeará el pecho por el día que pierden los chicos en las escuelas. Ahora, los que bancamos a los pibes y a los padres con los enormes problemas que hay, somos nosotros. Y lo que estamos reclamando es que no nos deterioren el poder adquisitivo salarial. Era claro lo que decía Roby Baradel recién y creo que es razonable. No estamos pidiendo nada que sea irracional, pero también llamamos la atención sobre las condiciones que se están dando alrededor de la escuela, porque si no después
vienen las encuestas o los estudios sobre la calidad, vamos a hablar sobre la calidad y también sobre el estado de las escuelas. Virz, ¿es así, como dice el ministro, daña un paro la educación? Mira, a ver, a mi buen parecer y entender, un paro no es algo para celebrar. Creo que el camino es siempre el diálogo, pero por eso me parece que es muy importante que se puedan abrir las paritarias para que, por ejemplo, la gente que está trabajando en los CAJ, en los centros de atención juvenil, en los centros de atención infantil, que son actividades que se realizan los sábados, que está sin cobrar desde el mes de marzo, pueda cobrar y puedan continuarse haciendo estas actividades de política socioeducativa tan importantes. O sea, no hay solo un reclamo salarial. Entonces me parece que la posibilidad de tener un diálogo, digamos, por un lado garantizaría que, o por lo menos alentaría que no haya paro y permitiría también recuperar el poder adquisitivo del salario docente, ¿no? Las dos cosas. Barleta. Sí, daña muchísimo que no haya educación, daña muchísimo que los jóvenes y los niños tengan tan pocas horas dedicadas a la educación. Y lo que daña más es que en los 90 el gobierno justicialista le dio el tiro de gracia a la posibilidad de un proyecto educativo, cuando sobre la base y el argumento del federalismo le tiró por la cabeza a los gobernadores las escuelas, profundizando las grandes diferencias, complejizando muchísimo y por sobre todas las cosas con una dificultad enorme de poder hacer lo que tenemos que hacer, porque que hoy, ustedes lo decían, la educación está en terapia intensiva, está casi en los peores momentos de la terapia intensiva. Y esto se resuelve con un gran acuerdo nacional que establezca un proyecto educativo que se ocupe de la primera infancia. Si no empezamos a trabajar desde que el chico nace y empieza a desarrollar su capacidad neuronal y su capacidad física, lo estamos condenando a ese 50% de los chicos que no terminan la secundaria. Segundo tema, extensión horaria. Y tercer tema, docentes muchísimo más capacitados de los que tenemos, que no es culpa de ellos. Ahora vamos a avanzar con qué debería hacerse, pero de todos modos, veíamos en el tape inicial, en el verano firmaron los docentes, o sea, todos los ministros de educación del país, un compromiso, ¿no? En marzo, a mí me impresiona que cómo subestiman que haya un día menos de clase. Es gravísimo que no haya clase. A ver, la decisión del paro no debería ser la última instancia de una protesta, porque si no, después del paro, ¿qué? A mí me parece que efectivamente el paro daña, por supuesto. O sea, necesitamos muchas horas de clase. Ahora la pregunta es ¿cómo se establecen las responsabilidades que generan el paro? O sea, porque, digamos, lo que me parece que tenemos que pensar para poder trabajar en conjunto y para poder llegar a consensos es, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo la docencia? La docencia está pidiendo: abran el canal de diálogo, que son las paritarias, no solo un aumento salarial. ¿Cuántos gremios? No, pero ¿cuántos gremios abrieron las paritarias en lo que va del año? ¿Saben ustedes cuántos? Pero eso depende de los acuerdos que se hayan hecho. Bueno, pero son muy te pocos los digo que están esto, Tato, intentando pelear por eso, y encima arrancan los docentes y con un paro. Me parece que hay un gremio que tiene un 35% de aumento en un periodo en el que se acumuló menos La mayoría de los gremios no tuvieron ese aumento. Ese porcentaje fundamentalmente es para los docentes que recién se inician, es decir, el 8% de los docentes. El resto recibimos aumentos mucho menores. Yo te digo, volví en el 2011 a la escuela, no falté nunca. No me gusta no ir a la escuela. Me siento mal si no estoy en la escuela. Pero ahora, ¿hoy fue a dar clase? No, hoy no. Yo adherí, las veces que no he ido a la escuela es porque adherí a los paros que dispone el gremio. Porque en realidad, el día que se hace el paro, que es el día que se dispara el debate en la comunidad, ya se han vencido montones de iniciativas donde hemos visto las puertas cerradas. A mí me extraña, Esteban Bullrich es una persona con la que no estoy de acuerdo muchas veces, pero es una persona afín a resolver las cuestiones por la vía del diálogo. Ahora, si un ministro te dice no la vamos a abrir, porque una cosa es que el ministro diga, bueno, vamos a sentarnos, vamos a considerar
la pérdida de poder adquisitivo y veremos qué puede hacer el gobierno con el presupuesto que tiene, qué puedo hacer yo como ministro. Para que se entienda, se abre un diálogo. Ahora, si el acuerdo era... ¿Cómo? Si pueden bajar al número lo que se acordó para entender lo que resta. El acuerdo era que si la inflación era elevada, se reabría la discusión para que no se perdiera poder adquisitivo del salario. Y ese acuerdo no se está... Eso se acordó en marzo. ¿Qué porcentaje se acordó? Llegaron no 50% se acordó en enero. Un porcentaje, sino... sobre la inflación vigente. Un 50% en enero. Bueno. Porque no solo se acordó el porcentaje que se aumentó en ese momento, también se acordó un porcentaje que creo que es en junio o julio, y después un porcentaje pero eso es para el docente que recién se inicia. Y es a nivel nacional, que es... Hay una discusión paritaria que es a nivel nacional y esa es la base sobre la cual se discuten las provincias. Y en las provincias no todos los acuerdos fueron iguales, pero en general en casi todas las provincias hay renuencia a sentarse a rediscutir esto. Ahora, a nosotros nos gustaría que así como se golpean el pecho el día que paramos, vayan a las escuelas y vean en las condiciones en que nosotros damos clase esos 180 días famosos. Hablamos específicamente sobre las aulas. De hecho, en la escuela donde da clases Macaluce está en La Matanza. Exactamente. Así que vamos a ver cómo están las aulas específicamente en ese distrito, que de hecho es uno de los más complicados del país. Cecilia. Sí, pensaba que hablaban de los 90 y de lo que rompió la educación pública, la política de los 90. Ahora, hace un montón de los 90 y venimos de un periodo en el que el presupuesto de educación fue el de los más grandes que tuvo la Argentina, y en ese mismo periodo en el que más presupuesto se le dio a la educación es en el que más deterioro mostró la educación. Eso no es cierto, o sea, ya te digo, los indicadores no muestran eso. Eso es lo que a mí me parece que hay las pruebas PISA. ¿Puedo? Gracias. Les cuento, cuando uno mira el sistema educativo, uno tiene que mirar 3 tipos de indicadores: condiciones necesarias, rendimiento interno del sistema y rendimiento académico del sistema. Son las tres dimensiones con indicadores que uno tiene que mirar. En lo que hace a rendimiento interno del sistema, es algo muy importante porque el rendimiento interno te muestra escolarización, tasa de graduación, digamos, nivel de acceso a los niveles inicial, primario, secundario, etcétera. Y si uno mira cómo fue evolucionando, digamos, estos últimos 10, 12 años, la tasa de, por ejemplo, escolarización en secundaria, nosotros observamos, no nosotros, la UNESCO, para dar datos más objetivos, ¿no? La UNESCO muestra que Argentina no solo ha hecho... Gracias. Es el Instituto de Estadística de Montreal, dirigido por Silvia Montoya, que trabajó en la ciudad los últimos 5 años, y ella avala estos datos. Estos datos muestran que la tasa de escolarización del nivel secundario para la Argentina es la más alta de América Latina. Ahora, pero no nos queremos comparar con América Latina, queremos compararnos con la situación en la que estaba la Argentina. Lo que te estoy comentando justamente es que la tasa aumentó. O sea, los datos muestran una mejora sistemática. También aumenta la tasa de escolarización en el nivel inicial. ¿Por qué esto es importante? 1. En el 2006 salió por primera vez en la historia argentina la Ley Nacional de Educación que garantiza la obligatoriedad escolar para la secundaria. Y esto es una medida muy buena. Para eso había que hacer que los chicos ingresen a la escuela por primera vez en muchos casos y además aprendan y además se gradúen. Ahora, vos, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que la tasa de graduación no es lo deseable. Y es verdad, pero... pasa lo siguiente, vos la tasa de graduación la tenés que medir pegada a la tasa de escolarización, porque si yo tengo un país de 20 millones de alumnos en la secundaria, y de esos 20 millones, no de alumnos, de chicos en edad escolar, y de esos 20 millones va uno a la escuela, y ese se gradúa, tenés el 100% de tasa de graduación, entonces, más chicos en la escuela, pero que aprendan menos. Vos, no, es que no es menos, la tasa de graduación lentamente también ha ido mejorando, en los niveles deseados no. ¿Hay enormes desafíos? Sí, pero lo que creo, y esto me parece muy importante, es que si nosotros no empezamos a mirar logros y desafíos,
que los hay y muchos, entonces siempre queremos poner la primera piedra. Decir que todo lo pasado fue peor no sirve porque además no es cierto. Barreta venía diciendo que no con la cabeza. Ahora quiero, pero lo que quiero, no con datos, no con datos. Si son mujeres, sí. Sí, no te podemos, encima. No, yo creo que si no reconocemos que la educación en la Argentina no está mal, está horrible, que el 50% no termina la escuela secundaria, esto de que aumentó la tasa de escolarización es haber incorporado mayor cantidad de jóvenes a un sistema que no estaba preparado, que los hacen pasar y les dan, les dan la certificación de que terminaron la escuela secundaria y la mayoría de ellos no sabe comprender un texto, no puede resolver un problema. Y esto más allá de todos los indicadores, soy profesor universitario y lo recibo en la universidad, que además hay una falta de articulación. Le preguntaba, ¿había que dejarlos afuera a los chicos? No, no había que dejarlos afuera. Pero ahora, no es la solución también, para... a ver, la solución de los gobiernos... A ver, si la solución de los gobiernos querer mostrar indicadores para decir que bien que hicimos las cosas en educación, no vamos a resolver. Bueno, no, que necesitamos una buena interpretación. Vos me pediste que no te interrumpa. Entonces, a ver, vuelvo a insistir. La Argentina tiene un gravísimo problema con el 35-40% de los niños que en sus primeros añitos de vida, de los 45 días de haber nacido, no se alimentan bien, no tienen prevención y promoción de la salud y no se educan en un jardín maternal. Es peor. No puede. Esos chicos están condenados a ser parte de la exclusión social que vive la Argentina. Bueno, pero estamos condenados. Déjame terminar. No hay extensión horaria, ni al no haber extensión horaria no hay acceso al deporte, al arte, a la música, al idioma. No podemos seguir viviendo en un país en que vos no salgás de la escuela secundaria manejando 2 idiomas por lo menos. Que los profesores no sean expertos. Barreta, igual parece muy bien el proyecto, lo cierto es que empezar a decir que estaba horrible, eso, digamos, hay una brecha enorme. Claro que está horrible. Claro, y la Argentina, el mayor problema que tiene, y lo que pasó, y ustedes mostraban por televisión con todos los ministros que planteaban que era la principal política de Estado, yo tengo... El compromiso que fue en febrero de este año. El compromiso está. Espero que ese compromiso se comience a cumplir. Sí, quiero introducir un tema que es el de el clima que se vive en las escuelas. 2 datitos. El 72% de los alumnos del secundario vio a un compañero agredir a otro físicamente, estos son datos de acá en la Argentina, y 1/3 vio a un compañero portar armas blancas también en el colegio. Sobre todo los que tienen contacto hoy con aulas. ¿Qué es lo que ven? A ver, antes de avanzar, Jessy, porque de hecho hoy el ministro de Educación, Bullrich, habló precisamente sobre que las escuelas son reflejo de lo que pasa en la sociedad. El hecho de tener una sociedad en donde el vandalismo en las escuelas, la agresión a los docentes es moneda corriente. No se puede creer. Pero es parte de todo lo mismo y creo, y esto lo digo con autocrítica, que yo como responsable de educación tengo responsabilidad en eso, si no empieza a cambiar, porque me parece que tenemos que todos tomar conciencia que es imposible que la escuela se aísle de una sociedad que elige la confrontación como método de interacción, que elige la violencia, que no respeta a la autoridad, que no respeta al docente, y creo que en ese sentido lo que estamos viviendo es la necesidad de un cambio importante. Cuando hablamos de una revolución educativa, como plantea el presidente, hablamos de esto. Bueno, ahí estaba el diagnóstico del ministro. Jessica, los datos de vuelta sobre la violencia en las escuelas. Sí, son de un estudio que realizó el año pasado CIPEC. Marca que el 72% de alumnos del secundario vio agredir físicamente a un compañero y 1/3 vio a un compañero portar armas blancas en un colegio. Digo, ¿qué ven ustedes? Mirá, ahí yo creo que no hay una idea clara de la cantidad de pibes que se crían solos. En algunos casos, muchos metafóricamente solos, es decir, fuera de la mirada de los padres que por ahí no se hacen cargo. Y otros literalmente solos, pibes de 6 años, 7 años, 8 años que se crían solos. Tienen que salir a laburar, mantener su casa, ir a estudiar, van a la escuela esos pibes. Con esos chicos nosotros trabajamos, no es que son plantines que sacan de Suiza, los traen acá y uno dice, uy, ¿cómo se pusieron violentos estos chicos? La sociedad es violenta con estos pibes, de entrada. Nacen y la comunidad les pega un cachetazo y así viven. Y por ahí lo único que ven
como un lugar, un refugio, un lugar donde pueden ser ellos, donde se los cuida, se los protege, es la escuela. Ahora, es la escuela con todos los Eduardo, defectos. yo no una creo, cosita, por eso no la pueden cerrar. ¿Cómo? Por eso no la pueden cerrar. Claro, pero además ahí yo creo que lo que hay que discutir es esa tensión, inclusión, excelencia, donde creo que no está siendo bien resuelto. A eso iba, ¿no? Porque se está planteando casi como cosas opuestas, inclusión y calidad educativa. Como que nunca podemos coordinar para que vayan de la mano. Tiene que ser una u otra. Durante años se dijo, bueno, inclusión, que entren todos, no importa el puntaje. De hecho, en algún momento se discutió el sistema de puntuación a propósito del tema de la inclusión. Claro. No pueden ir de la mano, tienen que ser cuestiones antagónicas. Deberían ir de la mano. Lo que pasa es que es muy difícil. A ese chico que se crió absolutamente solo y que no tiene noción clara de límites. ¿Vos qué haces? ¿Lo amonestás, lo suspendés y lo expulsás porque ese pibe no tiene, entre comillas, un buen comportamiento? O decís que este chico transite por la escuela porque de alguna forma es la única experiencia de vida que donde siente protección y siente los chicos que también precisan normas. Desde los 45 días de haber nacido, ¿no? A los 6 años es tardísimo. Lo que digo es que en los últimos años, por incluir, nos fuimos desbarrancando por el lado de una escuela autoritaria, nos fuimos a una escuela concesiva. Ahora al final los valores terminaron ocupando. Ese balance no es fácil tampoco. No es fácil hacer ese balance porque yo me inclino me parece buena la idea de la inclusión de los chicos y no buena la de la escuela expulsiva y autoritaria. Sí, bien, sí. A ver, digamos, yo quiero señalar dos cosas. Una, que efectivamente nosotros tenemos un desafío en calidad. Y, por ejemplo, nosotros en el municipio de Matanza y por decisión de Verónica Magario, del intendente, este año hemos decidido entregar y entregamos, terminando con fecha en abril, todos los libros de matemática, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de prácticas del lenguaje y de inglés a todos los chicos. Porque eso también garantiza igualdad de oportunidades. Porque además si nosotros no empezamos por la igualdad de oportunidades, ¿no? Garantizamos la igualdad de oportunidades, no se puede hablar de mérito, se puede hablar de aristocracia. O sea, legitimar al que tiene más plata como el que tiene más títulos. Pero me parece importantísimo, me parece muy importante, tenemos enormes desafíos en la calidad. Sí coincido en la necesidad de profundizar la jornada escolar y llevarla 8 horas por día en el 100% de las escuelas. Ahora, de ahí a decir que no se hizo nada, o sea, yo misma fui directora ejecutiva del programa Conectar Igualdad, se entregaron 5.300.000 netbooks, este año en Matanza se entregaron 365.000 libros de texto en tiempo y forma, y efectivamente las pruebas PISA no nos dan bien, pero no nos dan bien ni a nivel de Argentina ni a nivel ciudad, que se presentó como jurisdicción independiente y dan los mismos resultados, con un adicional importante. El lugar de América Latina con mayor desigualdad, o sea, entre los que menos aprenden, los más pobres y los más ricos, es la ciudad de Buenos Aires. Y está el 25% de los chicos más pobres de la ciudad, está entre los 3 lugares donde menos se aprende, el 25% más pobre. Entonces me parece, y estos son los datos de PISA publicados por Educar. Macaluce, si no hubiera paro, no debatíamos. Perdón, Tato, comparten con Birtz el mismo distrito, en La Matanza. Sí. ¿Cómo está tu escuela? Mira, la biblioteca está mucho mejor. Hay muchísimos libros y eso en literatura en particular es buenísimo. Poder ir a la biblioteca y sacar... A los pibes les cuesta muchísimo leer. Digo, una biblioteca que nadie usa, no sé si es una buena noticia. Está en la habilidad del profesor que los chicos la usen aunque sea en horario de clase. Ahora, hay una cosa que es previa a la escuela, que es en qué sociedad viven los pibes, porque los pibes están con nosotros 4 horas, pero están 20 fuera de la escuela. Es lo que decía el ministro, ¿no? Que refleja. Ahora también hubo otra noticia que se conoció esta semana sobre el vandalismo a las escuelas. Una cosa que tiene que ver sobre... ¿Vos por qué pasaste 20, 24 años dentro de un sistema educativo? Porque estabas convencido de que si estudiabas te iba a ir mejor que si no estudiabas. Eso, durante un siglo en la Argentina fue una convicción del total de la sociedad. En los 90, ese contrato se rompió en 1000 pedazos. Tenés pibes hoy que te dicen, mirá, mi abuelo tenía estudios y mirá cómo está viviendo.
está desocupado, no tiene changa. Entonces, si la Argentina se sigue concentrando la riqueza cada vez en menos manos, como en el mundo, no solo en la Argentina, es muy difícil que el pibe diga, me voy a sentar a leer, me voy a sentar a estudiar, voy a ir a la escuela, me voy a tomar con responsabilidad la escuela. En algunos casos es un trámite que tienen que hacer, en otros casos los pibes le ponen empeño, pero a la escuela le juega en contra lo que tiene alrededor, el sistema económico Macaluce, y social. hablamos de hecho de lo que tiene alrededor, porque hay un debate que tiene que ver con el empleo, que recién lo traías, empleo y educación. Hoy el presidente de la Nación habló sobre su preocupación con la desocupación y también hay un dato vinculado a el futuro que tienen los chicos en relación con la educación que reciben. El presidente hablando sobre su preocupación. Yo entiendo que salir de tantos años de populismo no es fácil, pero no hay duda que del populismo se sale con menos populismo. Si realmente nosotros tenemos un compromiso con crecer, con desarrollarnos, con derrotar la pobreza, eso se logra diciéndonos la verdad, se logra como estamos haciendo, teniendo un instituto que da estadísticas claras de cuál es el desempleo, cuál es la pobreza, cuáles son los datos reales de la economía. Y esos datos reales tienen un número que nos tiene que preocupar. Cecilia, hablemos de un dato que preocupa y mucho, que tiene que ver con la desocupación entre los jóvenes. Sí, porque lo que mostró ayer la estadística del INDEC es que el desempleo es del 9,3%. Ahora, cuando mirás el corte de debajo de los 29 años, menores de 29 años, el desempleo sube al 18,9%. Tenés casi 20%. No estás contando acá subocupados, gente que tiene menos trabajo. Solo desempleados puros, desempleo abierto, es casi 20% en los menores de 29 años. Quizá la pregunta es, o claramente la pregunta es si el sistema educativo no prepara a esos jóvenes para el mundo laboral o cuál es dónde está esa discordancia. Yo creo que acá hay dos temas, digamos, para separar. Creo que el sistema educativo no es culpable de la desocupación que hay hoy, que es producto de decisiones económicas, en fin, poco felices que nos llevaron a un mayor desempleo. Ahora, me parece interesante... Pero 20%, Silvina, no creo que este 20% de desocupación se haya generado... Sí, digamos, aumentó muchísimo la ¿El desempleo juvenil? El desempleo juvenil y el desempleo... Pero ¿puedo ir a un tema vinculado a producción y educación que me parece vinculado a tu pregunta? Yo lo que sí creo es que la escuela no tiene que estar atrás del mercado, la escuela tiene que ir adelante del mercado. Porque lo que estudia un joven hoy tiene que servirle para un trabajo que él va a hacer mañana, pero que ni siquiera sabe cómo es, porque los puestos de trabajo hoy cambian radicalmente cada 5 años. Sí. Entonces la escuela ya no puede formar más en oficios o para puestos de trabajo como lo hacía antes. No, por eso se habla de grandes habilidades. Exactamente, exactamente. A eso es a donde se tiene que enfocar la escuela. Barreta, como dice Wirtz, el desempleo juvenil de hoy es culpa de Macri. A ver, eso es un absurdo. En general dije. Eso es un absurdo, nadie lo puede creer. Pero yo creo que uno de los temas más importantes respecto a la educación no lo estamos hablando, y que es, no podés tener una calidad educativa y una buena educación si no tenés buenos docentes. Y no tenemos buenos docentes en la Argentina, y que no se me enoje ningún docente. Macaluce no se enojen los docentes. No, a mí me da... Yo soy docente. Se me dejan terminar. Barreta, usted también es profesor universitario. Macaluce de los buenos, pero déjenme terminar. ¿Por qué? Yo creo que la docencia tendría que tener una exigencia en su formación, como la tiene el médico, como la tiene el ingeniero, los arquitectos, los abogados. Por supuesto, tienen que ganar los mejores sueldos. Mejores que todas las demás profesiones. Ahora tienen que estudiar 5 años, hacer una residencia, ser expertos en idiomas, ser expertos en las tecnologías, nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Y por supuesto que tienen que tener una actualización permanente. La docencia, lamentablemente, fíjense ustedes, ¿por qué no hay facultades de formación docente? Claro. ¿Hay facultades de medicina? Sí. Los médicos no estudian en los hospitales. ¿Hay facultades de arquitectura? Sí. Ahora, facultades de formación docente hay muy pocas. Bueno, nadie haría una carrera universitaria para ganar 8.500 pesos. Hay un montón. No hay un montón. No hay un montón. Normalmente funcionan en escuelas.
La formación docente terciaria normalmente funciona en la escuela. Hay que agregar un año a esa formación. A ver, no hay ni siquiera diferencia en la calidad educativa, que esa es una fantasía, entre la escuela primaria, entre la escuela pública y la escuela privada. Aunque la escuela privada tenga los mejores edificios y el mejor equipamiento. ¿Y saben por qué? Porque los docentes son los mismos. Los que están en la escuela pública y los que están en la escuela privada. Sí, pero no entonces paro. no hay grandes diferencias, no hay grandes diferencias de calidad educativa. Birz no estaba de acuerdo con lo que y decía yo lo Barletta. que creo es que los docentes tenemos que empezar con una nueva carrera docente, muy exigente, garantizarle a los docentes hoy capacitación permanente, darles lo que no han recibido, no por su culpa, sino por culpa precisamente del Estado, y garantizarles los mejores sueldos. En Finlandia se ha hecho un estudio que la profesión más difícil que hay sobre la Tierra es la de la docencia. Y si me das un segundo te explico por qué. Antes la idea era de los 30 alumnos que todos lleguen a un mismo nivel en el desarrollo, en el conocimiento. Hoy se ha demostrado que el docente tiene que tener la capacidad para determinar que no todos los alumnos son iguales y que de pronto están martirizando a un chico porque va mal en matemática y es un Beethoven o es un Borges. Entonces, esa capacidad... Individualizar la educación. Es el nuevo paradigma de un país como Finlandia que está a la cabeza. Nos queda lejos, de los queda un poco lejos. No queda lejos, hay que animarse. Una distribución Hay que animarse un poco más equilibrada que la Pero nuestra. empecemos por la educación. Una distribución que es un poquito mejor que la nuestra. Primero, estoy totalmente, pero totalmente en contra de decir que todos los docentes son malos. Yo no dije todos. Me parece... Yo no dije dijo todos. los docentes. Sí, Entonces, ¿son una mayoría o una minoría? Una mayoría son malos, totalmente en contra. No, malos no son. Necesitan capacitación permanente. O sea, necesitan formarse están más formados. y necesitan ganar mejores Entonces, sueldos. ¿qué son esos mayoría de docentes? Son todo, o sea, toda la mayoría de las escuelas de nuestro país tienen docentes malos. Le estoy diciendo que lo que necesitan es capacitación permanente. Y mejores sueldos. Entonces hay que abrir la paritaria. Mejores sueldos. Claro, si mejores sueldos abramos la paritaria. Perdón, en esta discusión, el estatuto docente. Déjame que te pregunte una cosa vinculada. ¿El estatuto docente es intocable? Estoy hablando a favor de los docentes, no en contra de los docentes. Darles capacitación, darles mejores sueldos, darles la posibilidad de perfeccionar al docente. Quiero redondear la idea de y vos lo ves como un ataque al docente. Sí, lo veo porque siempre se echa la culpa a los docentes de todo. Cuando la verdad es que, por ejemplo, hoy uno va a las escuelas y yo recorro escuelas todo el tiempo, veo que hay más necesidad de comedores, que los cupos de comedores no se aumentaron, que esto es un problema y el docente va, te voy a contar, pero comen, porque tienen hambre y quiero contar una anécdota. Entré a una escuela hace una semana y había flan con dulce de leche que había conseguido la directora armar, etcétera. El nene se sirve flan, come una cucharita, le pone una tapita al vasito y se guarda el flan en la mochila. Entonces viene el vicedirector, un varón, y le dice, mirá, ¿por qué estás guardando el flancito? Y le dice, se lo quiero llevar a mis hermanitos para que lo prueben. El vicedirector llorando, y esto no es metafórico, esto es lo que pasó en una escuela real, en Matanza, le dijo... el flan se pone feo, o sea, no llegaba bien a la casa del chico, le dio otras cosas, digamos, de su propio bolsillo para que se lleve para la familia. Esos son grandes maestros. Esos maestros que además ayudan todos los días a los chicos a aprender a leer y escribir, que están, como vos decís, Eduardo, que van a la escuela todos los días, que a pesar de las situaciones y de la adversidad están. Entonces, a mí me parece muy injusto que siempre la problemática de la educación termine acusando al docente. Macaluce, eso se ve todos los días en el aula. López, resolvías el problema de los hermanitos que no tenían flan para comer. Hacer un planteo corporativo que me parece nefasto. Hay docentes excelentes, docentes que son abnegados, docentes que son chantas, docentes que hacen lo que pueden, docentes que saben, docentes que tienen un nivel académico elevadísimo, docentes que les cuesta muchísimo. Como en todas las profesiones, tenés abogados chanta como abogados que son buenísimos. El problema del docente chanta es que le está quitando futuro a ese chico. Bueno, a mí me parece lo mismo. Ahora, te digo lo siguiente, creo que se podría trabajar muchísimo más, no solo en la formación docente, sino en la selección para que sean docentes. Ahora, para esto tiene que haber una retribución económica que sea acorde con las exigencias que después la sociedad tiene con los planteos. Las políticas educativas muchas veces
fueron funcionales al deterioro, porque en general existe la tentación de refundar el sistema educativo, todo el síndrome de Sarmiento, todo el que llega quiere hacer arrancar de todo cero. de nuevo, arrancar de cero, y en general se desconfía bastante del docente, y a veces el poder generar este equilibrio en la atención, inclusión, exclusión con excelencia, yo creo que escuchando al docente se puede avanzar un poco más. Es muy difícil ponerse de acuerdo en sistemas que tienen más de 1 millón de personas. Te cuesta ponerte de acuerdo dónde vas de vacaciones en tu familia, que son 4, 5. Es muy difícil, pero creo que eso es el punto desde donde se debe avanzar. Ahora, en una sociedad que no solo es desigual, que es injusta y se concentra cada vez más la riqueza en pocas manos, se generan esta cantidad de desocupados, y los hijos de desocupados van a tener enormes dificultades. Por eso creo que las decisiones para mejorar la educación tienen que venir de afuera de la educación. Primero, generar condiciones donde a la gente leer, estudiar, formarse, sea su primera preocupación y no comer esta noche. Como le pasa a mucha gente hoy, ahora. La urgencia, además la urgencia es el alimento. Sí. Claro, pero es lo único, cuando tenés esa urgencia, te invade. Te invade esa determinación. Entonces, creo que el sistema capitalista tal cual lo vemos, donde se concentra cada vez más la riqueza, no da para más. Y hay que pensar nuevas formas de distribución del ingreso. Y en ese contexto sí se pueden generar escuelas mejores. Creo que tienen que ir docentes de élite a los lugares donde la gente está peor. Claro. Y hoy el sistema invita a hacer lo contrario. Va, el que no puede agarrar la escuela más céntrica y mejor porque tiene menos puntaje, va a parar ahí. Ahora, esto tiene que tener estímulos económicos, y a veces no estímulos económicos, sino estímulos del reconocimiento, Eduardo, al docente por parte del Estado. Quedamos sin tiempo. Obviamente que el debate es larguísimo. Vamos a volver a invitarlos para poder seguir debatiendo sobre la educación, que es sin duda el eje central. Lo decían los ministros, pero lo cierto es que la deuda también es enorme, ¿no? Gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes.